Por favor, abran sus Biblias, vamos a Hebreos 6. Hebreos 6. Quiero que pongan mucha atención a este versículo, Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Pongan mucha atención, por favor, porque esta es la doctrina. Y quiero que miren lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué significa los rudimentos? Dejando ya las enseñanzas básicas. Esos rudimentos significa lo básico, lo elemental, el A y B y C del cristianismo. Pongan cuidado porque aquí dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por favor, todos digan doctrina de Cristo. Esta no es la doctrina de la iglesia palabra pura, no es la doctrina del pentecostal, bautista, metodista, presbiteriano, católico, no, acá no estamos hablando de la doctrina de una iglesia, estamos hablando de la doctrina de Cristo. Doctrina de Cristo es que lo que Él ha dicho es la completa verdad, es la doctrina de Cristo. Mucha gente y todos hemos sido adoctrinados por el mundo, por donde vivimos, del país donde vivimos. Muchos han sido adoctrinados en el marxismo, en el leninismo. Y de hecho, cuando escuchamos a otros grupos que dicen, es que ellos han sido adoctrinados en el socialismo, o han sido adoctrinados en el capitalismo, o han sido adoctrinados en cualquier forma de creencia que usted tenga. De hecho, por nacer en Colombia, usted ha sido adoctrinado de acuerdo a la cultura de Colombia. Pero la doctrina de Cristo es lo que Él pretende que nosotros tengamos, que seamos adoctrinados de acuerdo a la verdad de la palabra, de acuerdo a la verdad de Jesús, porque cualquier otra doctrina diferente a la doctrina de Cristo es falsa, es mentira. La palabra Jesús dijo, yo soy la verdad. Cualquier cosa que contradiga lo que Él dijo, lo que está escrito, es mentira. Y por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente de acuerdo a la doctrina de Cristo, no a la doctrina de Colombia, no a la doctrina de Pereira, no a la doctrina de la familia, no a la doctrina de la universidad a la que fueron, no a la doctrina del colegio, es a la doctrina de Cristo. De hecho, así renovamos nuestra mente. Cuando Dios vino a salvarnos, Él nos salvó y nos decía el reverendo John Housie, la salvación comprende tres partes principales del ser humano. El ser humano está dividido en tres partes, recuérdenmelas: espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios vino, cuando Jesús vino, nos vino a salvar. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo, pero nuestra mente es renovada con la doctrina de Cristo, con el adoctrinamiento de la doctrina de Cristo. Nos ha dejado su evangelio para que salvemos la forma en cómo pensamos. Y también hay una salvación que es la resurrección de los cuerpos. Es la resurrección que hay un día en que todos los cuerpos van a resucitar, y esa se llama, y si estamos vivos y Cristo regresa, se llama la esperanza bendita. O sea, nos salvó espíritu a través de haber ido a la cruz, nos salva nuestra alma, nuestra forma de pensar a través de la doctrina de Cristo, a través del evangelio, y también nuestro cuerpo, esto que estamos viendo, es salvo por esperanza, por la esperanza bendita que tenemos de que vamos a ser raptados o resucitados si morimos antes de que Él venga. Entonces enfoquémonos de nuevo, Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya lo elemental de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez, o sea, crezcamos, dejemos ya lo elemental. Y mire lo que dice aquí que es elemental, y a mí me preocupa bastante, porque hay mucha gente que lleva en el cristianismo 15 años, 20 años, 10 años, 5 años, y no tienen ni idea de esto que es lo elemental. Y aquí dice, dejemos ya lo elemental y sigamos a la madurez, o sea, crezcamos. Y miren lo que dice aquí que es elemental. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Por eso es necesario que hagan los discipulados, porque ahí entendemos esto. Arrepentimiento de obras muertas, del juicio eterno. Hay un juicio que va a venir para la humanidad, del juicio eterno,
Sigamos. Perdón, del arrepentimiento de obras muertas, perdón, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural. Los que están conmigo en Discipulado 1 ya están entendiendo la doctrina de bautismos, no de bautismo, plural, bautismos. De la imposición de manos. ¿Recuerdan lo que pasó aquí el domingo pasado con la imposición de manos? Eso significa algo. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La palabra dice que esto es básico, que cualquier cristiano lo sepa. ¿Lo sabemos? ¿Lo ha entendido la iglesia? ¿Cómo es que me siento con personas que llevan 15 años y le digo cuál es la doctrina de los bautismos plural y no tienen ni idea? Entonces, si esto es elemental y básico, si es una doctrina con la cual nosotros cambiamos nuestra mente, tenemos que estar muy seguros y muy entendidos de lo que dice la palabra. Y hoy quiero que nos fijemos en el quinto elemento, que es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Todos hemos pensado en la resurrección de los muertos en términos de que algún día, ustedes por haber nacido en Colombia ya han escuchado eso, algún día los cuerpos serán resucitados. Ustedes ya han escuchado eso, muchos pensarán, eso son cosas de viejitas, de eso por allá, esas bobadas que creen, dizque resurrección de muertos. No, es la doctrina de Cristo, y todo lo que niegue la doctrina de Cristo es mentira. Hay un día en que nosotros sabemos va a haber la resurrección de los muertos, y es correcto, es verdad, pero cuando Jesús vino, habló de una resurrección de los muertos diferente, no diferente negando que hay una resurrección física, sino que trajo mayor luz y mayor revelación a la resurrección. Y si nosotros nos damos cuenta, tenemos que darnos cuenta qué fue lo que dijo Cristo de la resurrección de los muertos para entender de qué estaba hablando, ya que estaba trayendo mayor luz. Debemos entender esas verdades espirituales, ya que para Dios la muerte, como nosotros naturalmente la entendemos, para Dios no es así. De hecho, cuando vamos a un funeral y decimos, se murió el tío John, vean el tío John ahí muerto. Nosotros pensamos que el tío John está muerto ahí porque lo vemos en el ataúd, pero para Dios el tío John no está muerto porque haya muerto su cuerpo. De hecho, Dios llama a ese cuerpo que está en ese ataúd, lo llama dormido. Es muy diferente. La doctrina que tenemos nosotros aquí, o lo que nosotros creemos, ay, se murió, pero Dios dice, ese cuerpo está dormido. Es diferente, y tenemos que entender en la forma que Dios nos dice las cosas para que adoptemos esa doctrina y empecemos a ver así a nuestro alrededor con los ojos de lo que Él habla. Así que tío John, para Dios el hecho de que su cuerpo esté ahí en un ataúd o en el sepulcro, tío John, Dios no dice se murió porque está ahí, no. Dios dice su cuerpo está dormido. Para Dios la muerte es muy diferente al adoctrinamiento que nosotros hemos tenido. Quiero que entiendan esto y que lo anote quien apunta lo que estamos hablando. La muerte para Dios es la separación de Dios. Es cuando el ser humano está separado de Dios. Dios lo ve muerto, así esté caminando. Escúchenme bien, la muerte para Dios, o la muerte, la verdadera muerte, es la separación del ser humano de Dios. Y la vida para Dios es la unión del ser humano con Dios. Por favor digan, muerte, separación de Dios, vida, unión con Dios. Ese es el concepto de muerte para Dios. Y ese es el concepto de vida para Dios. Y ese es el concepto que debemos nosotros poner aquí en nuestra mente, porque tenemos que reformar, transformar nuestra mente con la verdad de la palabra. Dios determina la muerte y la vida de los humanos es si están o no separados de Dios. Es un concepto muy diferente al del mundo, porque si miramos de hecho en el Antiguo Testamento, pensaban de hecho muchos como nosotros. En el Antiguo Testamento la gente pensaba mucho en el cuerpo, la carne.
Pero cuando vino Cristo, nosotros ya no pensamos de acuerdo a la carne, nosotros somos espirituales, ahora pensamos de acuerdo al Espíritu. Así que ellos no entendían lo que vamos a empezar a ver hoy de la forma tan clara en que ya hoy los del Nuevo Testamento después de la cruz entienden. La gente, como les digo, en el Antiguo Testamento muchos de ellos pensaban en términos del cuerpo, pero los de este lado pensamos en términos del Espíritu porque Dios trajo mayor luz. Quiero que veamos una escritura para que veamos la luz que tenían los del Antiguo Testamento de acuerdo a la resurrección de los muertos y que lo comparemos con la verdad que Cristo estaba trayendo. En el relato vamos a ir a Juan 11. Juan 11. Aquí en Juan 11 vamos a ver la historia que ustedes me imagino la recuerdan porque todos ustedes son muy juiciosos y han leído ya la Biblia. En Juan 11 vamos a empezar a ver, no, por favor quíteme esto, todavía no he dicho qué es lo que voy a decir. Cuando pida la imagen me la dan, quítenla. Juan 11 está hablando de Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro? De hecho hay chistes con Lázaro, todo el mundo habla de Lázaro. Pero aquí Jesús va a traer una verdad muy importante. Con Lázaro, Lázaro tenía una familia, o vivía con Marta y María su hermana, ¿lo recuerdan? Vivía en la aldea de Betania. Betania queda en Judea, es una aldea de Judea. En ese sitio trataron de matar a Jesús, con piedras se las arrojaron para matarlo. Ellos vivían ahí, esta familia, Lázaro, Marta, María, y resulta que Lázaro enfermó. Y Marta y María, utilizando la rosca con Jesús, lo mandaron a llamar diciéndole, el que tú amas está muy enfermo. Vamos a empezar a ver este relato para entender ciertos principios que hay en Juan 11. Dice Juan 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues, ve aquí la rosca, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea, Jesús no estaba ahí, Jesús estaba 2 días de camino y mandaron a llamarlo diciéndole, el que tú amas está enfermo, venga. Y Jesús oyéndolo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba, o sea, a propósito. Él le vinieron a decir, está enfermo Lázaro, o sea, venga, el que tú amas está muy enfermo, como quien dice, venga Jesús. Y él oyó que estaba enfermo y a propósito dijo, me voy a quedar aquí 2 días más, porque iba a traer una enseñanza muchísimo más grande. Si él iba, le imponía las manos y simplemente sanaba. Y lo que Jesucristo estaba esperando era traerle una revelación más grande al ser humano que la que había en el Antiguo Testamento. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, se quedó 2 días más, ¿no? Y luego dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, cuando Dios diga algo, mis amigos, si Jesús dijo, vamos a Judea, la respuesta debe ser, sí Señor, sí Señor. Todo lo que la palabra nos diga es para que digamos, sí Señor, como tú digas. Si la palabra dice no fornicación, la respuesta es sí Señor. Si la palabra dice que el matrimonio es santificado, entonces ¿por qué vivir con una pareja que no está casada? La respuesta cuando Él dice algo es sí Señor, sí Señor. Pero Jesús estaba lleno de gente también alrededor, incluso sus líderes, sus discípulos más cercanos. Cuando Él dijo vamos a Judea, miren lo que responden ellos. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Vean estos miedosos. Otra vez vas para allá.
No, otra vez vamos para allá. No, no, no. Otra vez tú te vas para allá. Viendo que allá lo querían ya matar. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Si Jesús le respondió una de esas, uno queda, ¿qué dijo? No tengo ni idea qué fue lo que dijo ahí. Le dice uno que si se va a ir para allá que lo van a apedrear, y dice, el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche tropieza. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa algo su respuesta. Él ya nos había dicho en Juan 5:19, ellos ya habían oído. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. O sea, todo lo que Jesús hace es porque el Padre lo hace. Así que la respuesta es sí, Señor. Y de hecho, si vamos después, si cruzan una hojita después de Juan 11, miramos en Juan 12, versículo 49, que Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Jesús, cuando dice vamos a Judea, la respuesta es sí, Señor, porque Jesús anda en la luz. Jesús anda en la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre hace, Jesús lo hace. Todo lo que el Padre dice, Jesús lo dice. Por lo tanto, nosotros, si andáramos en la luz, no encontraríamos tropiezo. Pero como dice Rafael, muchas veces nosotros cavamos los huecos donde nosotros vivimos, todo porque no hacemos la voluntad del Padre, ni decimos lo que el Padre dice que digamos, nos metemos en unos huecos y la palabra dice, el que anda de noche tropieza, el que anda en tinieblas tropieza. O sea, el que no anda de acuerdo a la luz de la palabra, el que no anda de acuerdo a lo que el Padre dice, va a tropezar en la vida. Va a enfrentar muchos problemas, pero si nosotros andamos en la luz, confiado haciendo lo que Dios dice, aunque encontremos problemas, seremos vencedores. Me hago entender con esto de que al que anda en la luz, dice él, el que anda en la luz no tropieza, pero el que anda en tinieblas tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Aquí les estaba diciendo una verdad. Ya Lázaro se murió, mejor dicho. Pero él les dijo, Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces dijeron sus discípulos, ay Señor, si duerme se va a sanar. Otra vez, tratando de detenerlo. Si duerme se va a sanar, ya se está mejorando. No vaya para allá, está mejor. Se va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Quiero que miren, Jesús llamó la muerte física de Lázaro dormido. Esa es una verdad que necesito que entiendan. Entonces Jesús, el versículo 14, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces ahí dijo, miren lo que le responde. Me alegro por ustedes, le dijo Jesús. Jesús era una persona muy firme. Me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean, mas vamos a Él. Otra vez, el mismo mandato. Y Tomás, miren lo que dice Tomás, este mismo Tomás es el Tomás que le dijo cuando después de la resurrección que dijo, si yo no metiere mi mano en su llaga no voy a creer. Tomás aquí no ha cambiado nada, aquí dijo Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos, no pues vamos también nosotros para que muramos con él. Como quien dice, allá los van a apedrear también, entonces camine, vamos. Imagínense esta mano de incredulidad alrededor de Jesús. Dios mío bendito. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí las vemos la diferencia de las dos. María era la apacible, la que se quedaba a los pies de Jesús, y Marta era como boconcita. Marta era como la imprudente. Si recuerdan esta Marta, que ya lo enseñamos en una predicación, Marta, cuando estaba limpiando la casa y María estaba atenta escuchando a Jesús, Marta regañó a Jesús. Le dijo, no te importa que esta está ahí, yo aquí haciendo los oficios. Y le dice Jesús, Marta, Marta. Y aquí vamos a ver, Marta no ha cambiado mucho. Marta salió corriendo en el 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como quien dice, si usted hubiera venido cuando yo le dije, esto no hubiera pasado. Como la secretaria de muchas iglesias. No usted, Erika, usted no es así. Pero muchas son así. Que le dicen al jefe, o los que le dicen, si usted hubiera hecho lo que hubiera dicho, esto no hubiera pasado. Mucha gente es así, ojo como le hablan a los jefes, las cosas no son así, hay que rendirle honra a los jefes. Y esta Marta le dice, si hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Me imagino a Jesús como la miró. Porque después de seguro esa mirada le dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y yo les digo a ustedes, su padre resucitará. Yo les digo, su mamá resucitará. Su abuela, su familia, su hermano, sus hijos resucitarán. Esta es una verdad que está aquí, escrita por nuestro Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Y Él dijo, tu hermano resucitará. Y miren Marta, este es el conocimiento que tenían los del Antiguo Testamento. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, un día postrero. Miren el conocimiento que tenía la gente del Antiguo Testamento. Ellos sabían que había un día en el futuro en que los cuerpos de los muertos iban a resucitar. Ella estaba hablando de la resurrección del cuerpo en el futuro. Hace 2000 años pasó este relato y toda esa gente pensaba, yo sé que hay un día, en el día postrero va a resucitar, pero Jesús ahora trajo una mayor luz, trajo una mayor revelación, porque ellos pensaban la resurrección en términos del futuro y pensaban en la resurrección en términos del cuerpo. Pero Jesús trajo una mayor revelación en el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Le dijo, yo soy tiempo presente. Y necesito que entiendan, Él no solo dijo, Él no es solo el que era, ni el que va a ser. Él es el que es. Y trajo una mayor revelación y no estaba hablando de que iba a levantar a Lázaro de los muertos su cuerpo. Él dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El término que usted tiene, Marta, en su cabeza es que hay una resurrección de los cuerpos en el futuro, pero yo traigo una mayor revelación. Yo soy la resurrección del presente para el ser humano. Yo soy la resurrección y la vida. Y dice aquí, miren esta belleza, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entiéndame en esto. Jesús no estaba hablando de la resurrección del cuerpo. Él no estaba negando que iba a haber una resurrección en el futuro un día. Él estaba trayendo una mayor luz, que hay una resurrección presente, dada por Cristo, porque Él dijo, yo soy la resurrección. No estaba hablando no estaba hablando de Lázaro que lo iba a traer de la muerte y que iba a vivir, porque todos sabemos que Lázaro, que fue resucitado, después murió. Ustedes saben pues que Lázaro murió después, que me ven como, ¿murió? Sí, les informo, Lázaro murió. Y Marta y María, que estaban vivos en esa época, cuando Él dijo aquí, el que está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. No estaba hablando de la muerte física, porque ellas dos estaban vivas y ellas dos también murieron físicamente. Entonces, ¿a qué se refiere
cuando Jesús dice yo soy la resurrección? ¿A qué se refiere cuando Él dice yo soy la vida? Y tenemos que entender que hay una muerte, que es la que Cristo estaba trayendo a colación, que es la muerte que todos los seres humanos tienen en este momento y que no se han dado cuenta. Escúchenme bien, todos los seres humanos están muertos, separados de Dios. ¿Recuerdan el concepto? Muerte es estar separado de Dios y vida es estar unido con Dios. Por lo tanto, Jesús estaba hablando no de la resurrección del cuerpo, sino de la resurrección de los espíritus. Ojo, Jesús estaba hablando de la resurrección de los espíritus, porque todos los humanos están muertos. Y la gente dice, ¿cómo que muerto? Ve ahí a mi mamá, ve ahí a Ana, ella está viva. No, sin Cristo todos los seres humanos están muertos, separados de Dios. De hecho, cuando Dios ve a la tierra, todos los humanos de la tierra son como los muertos vivientes, como los zombies. Todos están separados de Dios. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible? Yo tengo vida. No, si no tiene a Cristo está en muerte, está en tinieblas, no tiene vida, está muerto, está separado de Dios. Y usted no lo sabe porque cree la doctrina del mundo y no cree la doctrina de Cristo. Y la doctrina del mundo lo que está buscando es que usted entenebrezca su entendimiento y que no vea la luz del evangelio, para que venga a la luz y entienda que usted está separado de Dios si no tiene a Cristo. Cuando Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida, se debe que si miramos en Génesis, otra vez vamos a Génesis, siempre el problema empezó con Adán. En Génesis 2:17, Él le dijo muy claramente a Adán, el día que comieres, porque del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, digan ciertamente, ciertamente morirás. Quiero que entiendan que el día que Adán comió, ciertamente ese día murió. Y ustedes dicen, pero siguió vivo. Es que la muerte para Dios no es que se murió físicamente. La muerte para Dios es que Adán se separó de Dios. Así que Dios lo vio muerto. Le dijo, ciertamente Adán, si comes, ciertamente morirás. Y al comer, se separó Adán de Dios. Y como todos venimos de Adán, todos venimos separados de Dios en la tierra. ¿Me entienden esto? Digan amén, si entienden esto. Ciertamente morirás. Así que la resurrección que Jesús le dijo a Marta no era la resurrección del cuerpo en el futuro, que no la negó, sino que le estaba hablando de una resurrección de yo soy en el presente, la resurrección del hombre que está muerto. Le estaba hablando en tiempo presente, yo soy la resurrección. Este cuerpo, mis amigos, este cuerpo es de tierra. Usted es formado del polvo de la tierra. Adán fue formado del polvo de la tierra. Los mismos elementos que hay en su carne, cualquier médico le dice, contiene los mismos de la tierra. Este cuerpo es de tierra y la palabra es espíritu. Cuando la palabra que es espíritu, que nos lo dice el Nuevo Testamento, cuando la palabra es oída, esa palabra que es espíritu, y también la palabra dice, la palabra es una semilla. ¿Recuerdan ese concepto que dice la palabra es una semilla? Cuando usted oye la palabra de Dios, esa semilla es plantada en esta tierra. Y cuando esa semilla es plantada en esta tierra, germina y da un nuevo nacimiento. Lo que Jesucristo estaba diciendo es que cuando usted oye la palabra de Dios y la recibe en esta tierra, ocurre el nacimiento de su espíritu, que es un nuevo nacimiento. Usted estaba separado de Dios, pero cuando recibe la semilla de la palabra que es Cristo, usted nace de nuevo. Miremos Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto les digo, esto es Jesús hablando, de cierto
De cierto os digo, miren la pantalla por favor, no se me distraigan. O bueno, si están en sus Biblias bien. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pongan cuidado, aquí dice, el que oye mi palabra, el que cree, pasa de muerte a vida. El que oye la palabra de Dios y no la cree, continúa en muerte. Pero el que oye la palabra de Dios y la cree, ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. ¿Cuál condenación? Ahora la vamos a ver. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 4. Y vamos a ir hasta el 6 seguido. Pero Dios, que es rico en su misericordia. Miren pues, toda la humanidad está muerta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por amor. Miren, Él hizo esto por amor, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, esto es por el amor de Dios que hemos sido salvos. 6. Y nos ha, versículo 6, y juntamente con Él, miren la palabra, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ustedes dirán, ¿cómo así que nos resucitó? Si estábamos muertos en delitos y pecados, oímos su palabra, la recibimos en este cuerpo de tierra, germinó en nosotros un nuevo nacimiento, nos resucitó el espíritu separado de Dios y nos ha unido de nuevo a Dios gracias a que Cristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, y cuando lo recibimos, recibimos la vida de Dios en nosotros. Así que nos resucitó. ¿Cómo estamos en lugares celestiales si yo estoy en la tierra? Nosotros somos un espíritu con Dios ahora. Espiritualmente estamos con Dios. Ahora van a entender esto un poquito más. Vamos a Colosenses. Esta es otra iglesia. Efesios leímos ahora. Efesios es el que está en Turquía, una ciudad llamada Éfesos, espectacular. Ahora Colosenses, otra ciudad, otra iglesia, una carta mandada de Pablo a esa iglesia en la ciudad de Colosas. Y en Colosenses 2:13, y a ustedes, este es Pablo hablando, como digamos a la iglesia de Pereira, a los pereiranos, no a los colosenses, miremos a los pereiranos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nos está diciendo, nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonando todos, digan todos los pecados. ¿Por qué se dio eso? Se dio en la cruz. Cristo sufrió la muerte que nosotros merecíamos para darnos la vida que Él se merecía. Y cuando le estaba diciendo a Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida, Marta. Ustedes están muertos y no lo saben. Ustedes vienen de Adán, vienen separados de Dios. Vienen con una maldición, la raza humana, de que están separados de mí porque ustedes han nacido en carne. De hecho, hay una escritura que dice, el nacido de carne, carne es, pero el nacido del espíritu, espíritu es. Y el ser humano no puede nacer espiritualmente ni con el budismo, ni con el maometismo, ni con el confucianismo, ni con el marxismo, ni con el socialismo, ni con el leninismo, ni con nada. El único que tiene la capacidad de dar la vida es Cristo. Por eso el negar a Cristo hace que usted no experimente lo que Él está diciendo aquí, que pasa de muerte a vida.
Nosotros estábamos separados de Dios, pero hemos recibido a Jesucristo, que es la vida, y nos ha unido nuevamente con Dios. Aleluya. Amén. Digan amén. La gente, mis amigos, vuelvo y les digo, está muerta y no lo saben. Todo aquel que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador está muerto en vida. Está muerto en vida. De hecho, hay una escritura en Timoteo que Pablo le está dando unas instrucciones a Timoteo acerca de cómo se deben cuidar las viudas de la iglesia, que de verdad lo son. Y dice Pablo, porque las viudas que se entregan a los placeres están muertas en vida. Utilizó esa palabra, está en Timoteo, utilizó esa frase, están muertas en vida. Aquí Jesús nos ha salvado, mis amigos, de todo nuestro ser, y la resurrección de la que Cristo estaba hablando es la resurrección del Espíritu. Ustedes son tres partes. Primera Tesalonicenses 5:23, y esta escritura se la deben aprender si quieren entender la Biblia. Si no entienden esta escritura, no van a entender la palabra, porque el Nuevo Testamento habla de riquezas espirituales. En 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, sean guardados. Caminemos en espíritu, alma y cuerpo. Bien, caminemos delante de él agradándole para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted, que es espíritu, alma y cuerpo, por venir de Adán, viene separado de Dios. Usted camina en esta tierra separado de Dios. Aunque veamos en Pereira, vamos a los estadios, en los partidos de fútbol, toda la gente que usted ve, toda la gente cuando sale al centro, toda la gente en los países donde vayan, quien no tenga a Cristo está separado de Dios, y para Dios está muerto. Porque muerto es estar separado de Él. Y por amor envió a su Hijo Jesucristo para volvernos a unir a Él. La única forma de unión con el Padre es a través de Cristo, porque en Cristo está la vida. Y cuando comemos la vida, cuando recibimos la vida, ocurre la primera resurrección. La primera resurrección, mis amigos, es la resurrección del Espíritu. Digan, la primera resurrección es la resurrección del Espíritu. Quien no haya recibido a Cristo está muerto en delitos y pecados. Cristo fue a la cruz para pagar nuestra deuda. Quien no reciba el pago de lo que Cristo hizo en la cruz, la va a tener que pagar esa persona. Si hay uno aquí esta mañana que no ha recibido la resurrección de Cristo, sepa que un día va a tener que pagar la deuda que tiene, que se llama la condenación eterna. Esto no es un juego. No debemos tomar la iglesia tan deportivamente. La iglesia es un centro de entrenamiento donde usted renueva su mente a la verdad de la palabra. Y si esto es verdad, que lo es, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos y la gente que conocemos, si no tienen a Cristo, están muertos. Y van a tener que pagar algo que se llama la condenación eterna. Todos, si Jesucristo tarda, vamos a ir al sepulcro. Pero hay un día en que hay una resurrección de muertos. Y ese día vamos a dar cuentas de todo lo que se hizo mientras estábamos en la tierra. No debemos por eso tomar la iglesia tan deportivamente, como les digo. Ahora, ¿ha quedado claro que todos estamos muertos, separados de Dios en nuestro espíritu? El único que da la vida, yo soy la resurrección, tiempo presente, es Cristo. Ahora vamos a ver qué es la resurrección
¿Qué es la muerte física? No se me puede ir la voz. ¿Qué es la muerte física? Un traductor. ¿Qué es la muerte física para el creyente? Vamos a Santiago 2:26. Santiago 2:26. Por favor, léanlo en coro ustedes. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué es lo que Jesús llamó? Está dormido. Cuando usted muera, usted va a salir de su cuerpo. Su espíritu va a salir de su cuerpo. Su cuerpo es un guante. Su cuerpo es un guante. Usted no es su cuerpo. Usted es el que vive dentro del cuerpo. Si entendiéramos la verdad de que somos espirituales y su cuerpo es un guante, la persona cuando muere hay una separación del cuerpo de la otra parte que es el espíritu y el alma. Así que cuando vemos una persona, un cuerpo en un ataúd, esa persona no está muerta, su espíritu está en alguna parte, está en algún lugar. No piensen en los que se murieron dejaron de existir, no, están vivos porque somos seres espirituales. Y al ser su cuerpo un guante, cuando sale del cuerpo, el cuerpo está muerto o dormido esperando la resurrección, pero su espíritu va a un lugar, o su alma. Vamos a ver otra escritura, segunda de Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo, este es Pablo hablándole a otra iglesia, a la iglesia de Corintios, una zona bien pesada, cargada de muchos ídolos. Esta iglesia se llama la iglesia de Corintios, la comunidad de creyentes que había en esa ciudad. Sabiendo entre tanto que estamos, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ponga cuidado aquí. Esto es para el que ha recibido a Cristo. Esto es para el que ha recibido a Cristo. Entiéndanme. Si usted recibió la primera resurrección, que es haber aceptado a Cristo y su espíritu nació de nuevo, usted ha experimentado el nuevo nacimiento. Entonces Pablo le habla a esta iglesia, a los que han recibido a Cristo, a los que han experimentado el nuevo nacimiento, y les está diciendo, entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿En qué sentido? Físicamente, estamos separados de Dios físicamente. Estamos separados de Dios por el tiempo y por el espacio. La palabra nos dice que hay 3 cielos y Dios habita en el tercer cielo. Hay 3 cielos. El primer cielo es este que vemos, la atmósfera donde vivimos. Y de hecho este cielo está lleno de demonios, pero también de ángeles. Porque Pablo nos explica cuando habla de la coraza, cuando habla de la armadura del creyente, habla, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de este primer cielo. Este primer cielo, como les digo, está infestado de demonios, pero también de ángeles. Y esos demonios lo que están buscando es que la gente se separe y no acepte la verdad de quién es Cristo. Hay un segundo cielo, que es la Milky Way, el sistema solar, donde están la luna y las estrellas. En ese segundo cielo pasa también de la Milky Way, lo que se puede ver con el telescopio Hubble, que ustedes ven esas galaxias impresionantes. Eso se denomina el segundo cielo. Pero hay un tercer cielo, que es donde Dios vive, que es donde Dios habita.
De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, fue al tercer cielo, fue a ese lugar. Si recuerdan al apóstol Pablo, lo apedrearon. ¿Recuerdan que lo apedrearon? Lean la Biblia, por favor. Cuando el apóstol Pablo lo apedrearon, cuando apedrean a una persona le quiebran los huesos. Al apóstol Pablo murió, lo dieron por muerto y lo sacaron. Y si ustedes leen, dicen que los discípulos se hicieron alrededor de Pablo y oraron por él, y Pablo resucitó. Pero Pablo murió. Así que Pablo, cuando le está escribiendo a esta iglesia, le está diciendo algo que él ya experimentó. No solo lo sabe por la revelación que Cristo le ha dado, sino porque Pablo mismo experimentó. Mientras estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Estamos en 2 Corintios 5, 6. Por fe andamos, no por vista. Vamos al 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Esto fue lo que él experimentó, porque si leen el relato, la palabra dice: conozco a un hombre que fue al tercer cielo. ¿Recuerdan? Estaba hablando de sí mismo y dijo, y vio cosas que las palabras no lo pueden describir. Así que hay un tercer cielo, y Pablo nos está diciendo aquí en Corintios: mientras estamos en el cuerpo, estamos separados del Señor por el tiempo y por el espacio, pero estamos unidos en Él espiritualmente. Pero cuando estamos ausentes, o sea, cuando nuestro espíritu sale de este guante, sale de esta casa donde usted vive, cuando su espíritu sale de a él, dice, está presente en el Señor inmediatamente. Si ha recibido la vida, porque si no ha recibido la vida, no va a estar presente con el Señor. Pero si hemos recibido la vida, vamos a estar presentes inmediatamente con el Señor. Este es 2 Corintios 5, 7, 8. 2 Corintios 7, 8 fue el que leí. Señores, me están poniendo cuidado atrás. No le estaba diciendo a ustedes, estaba diciendo a los del computador. Vamos ahora con esta luz de que la muerte es estar unidos con Dios, la muerte es estar separados con Dios, y con la luz de que la vida es estar unidos con Dios. Ahora sí vamos a leer Juan 11, 25, 26. Póngame la imagen, por favor. Póngame la imagen ahora con este nuevo entendimiento que ustedes tienen. Juan 11, 25, 26. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, separado de Dios, el que cree en mí, aunque esté separado de Dios, vivirá. Vamos bien. El que cree en mí, aunque esté separado de Dios, vivirá. O sea, el que cree en mí, aunque esté separado de Dios, pero como cree en mí, estará de nuevo en unión con Dios. Y todo aquel que vive, o sea, y todo aquel que está en unión con Dios y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, dice ahí, no morirá, no estará separado de Dios. ¿Cree en esto? Se los pregunto, ¿cree en esto? Amén. Él le preguntó a Marta, ¿crees esto? Y ella le dijo, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Fue la respuesta de ella. Y esto les digo yo a ustedes: si no han aceptado a Dios, o sea, están muertos, pero creen la palabra de que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados, si ustedes reciben ese regalo de salvación, aunque esté muerto en la vida, vivirá. Y si estamos vivos con Dios y llega la muerte física, no moriremos eternamente, sino que siempre estaremos unidos con Dios. Amén. Si ustedes mueren, que no vamos a morir, sino que vamos a vivir esperando el rapto del Señor.
Pero todos los que han muerto, todas esas personas creyentes en Cristo, su cuerpo va a ser resucitado, y Marta sabía esto. Marta sabía de esa resurrección del futuro física. En el Nuevo Testamento, la resurrección de los creyentes o el rapto de la iglesia se llama la bendita esperanza. Pero vamos a ver la luz que había en el Antiguo Testamento con el profeta Daniel. Daniel 12, versículo 2. Este es Daniel, el profeta Daniel, hablando en el Antiguo Testamento, y da esta revelación a los de antes de la cruz. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Otra vez el término, ¿recuerdan? Dormido. El cuerpo de la gente. Así ustedes me digan, ay, pero es que ya se deshizo, se volvió polvito, ¿cómo va a resucitar? Por Dios, estamos hablando de Dios, el que llamó en la oscuridad sea la luz. Y ese día, al final de la trompeta, cuando suene y Él llame a los muertos, van a ser resucitados en Cristo, los que creyeron en Él. Y en un abrir y cerrar de ojos, nosotros los que estemos seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Y aquí Daniel lo que está hablando es de la resurrección del cuerpo. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección del que no ha recibido a Jesucristo se le llama vergüenza, confusión perpetua o condenación eterna. Tengan en cuenta eso. La resurrección del que no ha recibido a Cristo se llama vergüenza eterna, confusión perpetua o condenación eterna. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús. Vamos a ver qué dijo Jesús de estos dos grupos en Juan 5:25. Acá hay una línea divisoria en la Biblia. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Pongan cuidado. Le está diciendo, viene la hora y es ahora. Y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estos somos nosotros. Estos somos nosotros. Viene la hora y es hoy. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Diga, yo soy el que ha oído la voz de Dios y he pasado de muerte a vida eterna. He pasado de condenación a estar presente con Dios. No seré condenado porque Cristo fue condenado en mi lugar. No seré hallado culpable porque Cristo fue hallado culpable en mi lugar. No seré hallado maldito porque Cristo llevó la maldición por mí en la cruz. Yo tengo la bendición de Dios. Yo tengo la vida de Dios en mí. Yo tengo un espíritu resucitado. Yo he nacido de nuevo. Yo vivo para Dios. He oído su voz y vivo en el Señor. Amén. Amén. Volvemos de nuevo, Juan 5:25. De cierto les digo que viene la hora y es ya. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo del Hombre tener vida en sí mismo. Ojo, Adán tenía vida porque Dios le había dado vida, pero se separó de Dios. Por lo tanto, después tenía muerte porque estaba separado de Dios. Ahora Dios dice, Dios, el Padre, me ha dado a mi vida. Yo soy otro Adán en la tierra. Ese Adán, todos los que están en Adán mueren, pero todos los que están en Cristo van a vivir. Él dice ahí, Él tiene vida. Dios me ha dado vida.
Jesús andaba aquí en la tierra con vida, la vida de Dios contenida en él. Jesús era el único caminando en medio de la humanidad con vida, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Jesús dijo: Dios me ha dado vida, yo tengo vida. Y miren lo que dice el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En Adán todos morimos. Adán tenía la autoridad de esta tierra, porque Dios le dijo: te doy la autoridad sobre la tierra, fructificad y multiplicaos, gobierna esta tierra, le dijo Adán. Y cuando Cristo vino, tenía que venir también como hombre. Por eso dice: yo también tengo autoridad, porque yo soy hijo de hombre. Yo no estoy viniendo aquí solo como un espíritu, yo estoy viniendo aquí, nací de una virgen, para poder entrar legalmente en la tierra y hacer así Dios contenido en la tierra. Y como soy Dios, tengo vida en mí mismo y tengo la autoridad de darle vida a todos los hombres. Y como soy hijo de hombre, también tengo autoridad, y por eso estoy caminando en esta tierra. Así como en Adán todos mueren, todos en Cristo serán vivificados los que creen en mí. Versículo 28. No os maravilléis de esto. Ojo que aquí va a hablar del futuro. Porque vendrá hora. Y miren que aquí no dijo y ahora es. Ya vieron en el versículo anterior, dijo: vendrá hora, y es ahora en que los muertos oirán la voz y vivirán. Pero va a venir la hora, y ahí ya no dijo ahora es. Aquí dice: vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ojo que aquí hacer lo bueno significa haber recibido al Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Jesucristo en esta tierra mientras estuvieron vivos, mire lo que dice: y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El profeta Daniel llamó: unos van a resucitar a vida eterna y a confusión y vergüenza perpetua. Jesús aquí está diciendo: unos a resurrección de vida y otros a condenación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Digan amén. Así que, mis amigos, si usted no ha experimentado la primera resurrección, va a estar en problemas bien graves cuando todo esto termine. El que no haya experimentado la vida de cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, va a experimentar problemas muy, muy delicados en la resurrección de los muertos. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga. Oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ustedes están en la iglesia Palabra Pura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, nosotros, mis amigos, porque nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis. El que venciere, tú y yo, el que haya recibido a Cristo, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda, hay una primera muerte. ¿Cuál era la primera? Todos en Adán mueren. Dios ve la tierra, todos estamos muertos en delitos y pecados. Pero quien oye la voz de Dios y lo recibe, vive la primera resurrección, la de su espíritu. Por lo tanto, el que ha vencido por la sangre del Cordero, el que lo ha recibido, no va a sufrir esta muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando sean todos resucitados los que no recibieron a Cristo y sean lanzados al lago de fuego. Y ahí es donde será el crujir de dientes y el llanto que nunca apaga. Miremos Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Están entendiendo ahora las escrituras?
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No se refiere a la resurrección del cuerpo, se refiere a la resurrección del espíritu, porque muchos estaremos vivos cuando Cristo venga, por lo tanto no vamos a experimentar esa resurrección del cuerpo. Vamos a experimentar es una transformación, pero de los que estamos vivos. Aquí lo que está diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte de esa primera resurrección. Usted y yo, los que hayamos recibido a Cristo, somos más bendecidos y somos santos porque tuvimos parte de la primera resurrección por haber aceptado al Hijo de Dios en nuestras vidas. Digan amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre estas personas. Miren, la segunda muerte no va a tener poder sobre nosotros. Todo aquel que no ha recibido a Cristo ya experimentó una muerte. Todos nosotros ya hemos experimentado una muerte, porque nacimos muertos en Adán para Dios, separados de Dios. Nosotros ya hemos experimentado una, pero ya experimentamos también una resurrección. Ahora somos bienaventurados y santos, somos más bendecidos porque experimentamos ya esa primera resurrección. Y cuando llegue ese día, cuando llegue la hora de que los muertos resuciten, cuando llegue la hora de que unos serán enviados a condenación, a vergüenza, a condenación perpetua, nosotros no vamos a estar en ese grupo. Nosotros no vamos a estar en la muerte segunda. Ya experimentamos una, pero no vamos a experimentar la muerte segunda. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se está acercando el día, se está acercando la hora, se está acercando la hora. Estamos en los últimos de los últimos tiempos, estamos en lo último de lo último, mis amigos. Y cuando todo esto empiece a pasar, va a haber un reino de 1000 años. Y en ese reino de 1000 años vamos a estar con Él. Y vamos a seguir profundizando en estos temas para que entiendan cómo se va a gobernar en esos 1000 años. Vamos a Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Va a haber un día en que los que no recibieron a Cristo van a ser resucitados. Todos los romanos, los griegos, los egipcios, todas las culturas, toda la tierra, todos los seres humanos, todas las naciones, todo Pereira, todo Colombia va a resucitar un día. Los que no recibieron a Cristo. Y va a haber un juicio que se llama el juicio delante del gran trono blanco de Dios después de los 1000 años, en que todas las personas van a tener que dar cuentas por lo que hicieron aquí, y como no recibieron la paga de la cruz, ellos la van a tener que pagar. Y es ahí en que son lanzados todos con sus cuerpos resucitados, espíritu, alma y cuerpo. Van a ser enviados al lago de fuego con Satanás y sus demonios por siempre y para siempre, donde el gusano nunca muere. O sea que el gusano come la gente y como tiene cuerpo resucitado, el cuerpo no se deshace, vuelve y sale. ¿Ustedes saben qué es esto tan impresionante? Jesucristo vino a redimirnos de la muerte. Jesucristo vino a darnos vida. No solo es para ahora, no solo es para el presente, no es solo para que hoy digamos que el Señor nos prospera y nos sana. Es de la eternidad que estamos hablando. Estamos hablando que somos seres que vamos a vivir por siempre y para siempre, miles de millones de años con Cristo. Miren Apocalipsis 20:15. Y el que no se halle inscrito en el libro de la vida, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.
Esto es verdad, mis amigos. Esta es la doctrina de Cristo. Por eso es la urgencia de que le hablemos a nuestra familia, a nuestros amigos y enemigos, acerca de que hay un Dios que nos ama. Por eso la carta dice de Pablo: reconciliaos con Dios. Os suplico, rogándoles, reconcíliense con Dios. Reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Tengan en amor y en honra la iglesia y la doctrina de Jesucristo, como vimos en Hebreos 6. Es la doctrina de Cristo. No es la doctrina de esta iglesia, es la doctrina de Cristo, la de la resurrección de los muertos. Que se les quite ya tanto adormecimiento en maltratar la iglesia, la esposa de Cristo en la tierra, y empiecen a tratar con honra y honor lo que Él ha muerto para ganar, a la iglesia para Él. Estamos en los últimos de los últimos días y nos vamos a presentar delante de Cristo en un primer tribunal, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de los muertos en Cristo sucede al final del periodo de la gracia. Si Cristo ahora suena la trompeta del ángel y Cristo viene por su iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Nuestro cuerpo ya no va a ser este, va a ser un cuerpo resucitado. Va a ser un cuerpo que no envejece. La vejez, la enfermedad, todo eso es parte de la maldición que cayó en la tierra por la culpa de Adán. Pero en Cristo, no solo nuestro espíritu es nacido de nuevo, no solo renovamos la mente con la palabra de Dios, sino que nuestro cuerpo será por siempre como el de Cristo. Y en esa resurrección nos vamos a presentar delante de Cristo. Todos los que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador van a dar cuentas delante de Él de lo que hicieron en la tierra, a favor o en contra de su iglesia. No es un juicio para condenación. No es un juicio para condenación, no es un juicio para decirle salvo o no salvo. No, todos los que están ahí delante del tribunal de Cristo ya son salvos. Pero vamos a dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra y de cómo tratamos su palabra. Y debido a ese juicio van a haber unas posiciones en la eternidad, y esas posiciones no van a poder ser cambiadas nunca. La posición que usted reciba es la posición que siempre y para siempre y por siempre va a tener en el cielo. Así que es hora de que tratemos con honra la palabra, sabiendo que un día vamos a dar cuentas de lo bueno y de lo malo que se hizo en este cuerpo. Pero son buenas noticias, mis amigos. Son buenas noticias. Porque si hacemos parte de la primera resurrección, ya vimos que Apocalipsis nos dice: bienaventurados, son ustedes más bendecidos por hacer parte de esta resurrección. Amén. Aleluya. 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 Ahora yo creo que ya me entienden esta frase que escribí anoche. Yo pensaba, ahora sí la van a entender. Aquellos que son salvos y murieron ya, físicamente me refiero, van a experimentar solo una muerte, que fue la muerte de Adán. Pero van a experimentar dos resurrecciones. ¿Ya lo están entendiendo? Y los que estemos vivos, cuando Él regrese, solo experimentaremos una muerte y una resurrección. ¿La están entendiendo? Pero los que están perdidos solo van a experimentar una resurrección, que es la de sus cuerpos, pero van a sufrir dos muertes. No se les olvide esa frase, que es el resumen de lo que acabamos de decir. Gloria a Dios.